Hay una crisis en el mundo, una crisis abierta desde hace varios años. Crisis económica, crisis política, crisis social. Ahora, la más grande crisis que tenemos es la crisis de ideas. Ahí está como la médula de todas las crisis. Crisis de ideas. Después del rico siglo XX, que fue un siglo rico en batallas, en ideas, en proezas, en avances, significativos avances en la búsqueda, bueno, de ese mundo nuevo, distinto, de ese mundo de justicia, decía Bolívar, donde reine. ¿Cómo es que decía Bolívar? Seguramente cuando él se dio cuenta que no podría ver su sueño cristalizado, comenzó a hablar de las próximas edades. Es recurrente en Bolívar hablar del futuro. Y dijo un día: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, con admiración y pasmo, ya veo esta inmensa región, dice, coronada por la gloria, sentada en el trono de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno, del mundo nuevo. Él se lo imaginaba volando por entre las próximas edades. Luego, ese siglo XX, pues, también el XIX fue un siglo sumamente rico en ideas, en impulsos. Bueno, la independencia nuestra, estos 200 años que ya tú mencionabas, hermano, que tú también, Adolfo, la era bicentenaria en la que hemos entrado ya, de aquel primer fuerte jalonazo, digámoslo así, por nuestra independencia, o como también se dice, nuestra primera independencia. Yo modestamente creo que es la misma, es el mismo proceso, no es la primera ni la segunda, es la misma independencia que quedó trunca, un proceso que quedó trunco, cayó al vacío, pero que hoy brota como los volcanes desde el fondo de ese vacío, para continuar construyendo ese camino de independencia para nuestros pueblos, de independencia, libertad, desarrollo. Pues sí, fueron siglos, el XIX y el XX, ya el XVIII también, el enciclopedismo, todas aquellas ideas luminosas que fueron combustible de la Revolución Francesa, fueron combustible de muchos procesos revolucionarios. La misma independencia de los Estados Unidos. Los movimientos, primeros movimientos que fueron, bueno, no los primeros en verdad, no los primeros, me corrijo. Ahora mismo estaba conversando, y por eso me tardé un poco, porque estaba recibiendo a algunos presidentes, estaba conversando. Y sostuve una reunión que se alargó más de lo previsto, con dos buenos amigos, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el presidente electo de Guatemala, Álvaro Colón, hablando de la situación del continente y de temas específicos y de los mecanismos de cooperación. Y el 14 de enero asume Álvaro Colón, es un luchador de muchos años, es un buen hombre además, buen hombre. Y además, como ahí bromeábamos, Zelaya es un hombre de muy buen humor, y decía, bueno, Álvaro Colón, Álvaro, aquí
Al acercarse a Chávez ya tú sabes que te van a empezar a disparar. Empezar a disparar. Pero decía Zelaya que era como una prueba de valor. Porque sí, miren, ustedes no se imaginan cuánto a mí me dijeron, trataron de presionarme los primeros años, el primer año de gobierno sobre todo, para que dejara esa relación dañina con Cuba. Cuánto de distintas maneras, por distintos canales, por distintas vías. Por distintas vías. Pero nosotros tenemos conciencia, pues, de cuál es el rumbo que hay que seguir. Pero estaba hablando con Álvaro Colón, oyéndolo, no lo conocía yo personalmente. Nos habíamos visto en una ocasión anterior, pero es primera vez que nos sentamos a conversar, su señora esposa, su hija. Y recordábamos al Popol Vuh, el libro de la comunidad de los mayas, la civilización maya, bueno, la tesis del hombre de maíz, y a Tecún Umán, aquel gran líder centroamericano, guatemalteco, que dirigió en aquellas tierras los primeros movimientos de resistencia contra la invasión europea. Miguel Ángel Asturias le canta a Tecún Umán, el de las plumas verdes, Tecún Umán. Y estábamos recordando, bueno, a Tupac Amaru, Manco Cápac, Guaycaipuro, esos fueron los primeros, por eso me corrijo. No fue en el siglo XIX cuando emergieron los primeros movimientos de resistencia cultural, que luego se hicieron resistencia armada. No, desde el primer momento nuestros pueblos aborígenes se plantaron en resistencia contra la invasión europea. Han pasado 500 años y a algunos europeos no les gusta que uno hable de esto. No les gusta, sí. No les gusta, y entonces algunos incluso gritan, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. No, porque las voces nuestras no son nuestras. Son voces de siglos. Son voces de siglos. Y son voces de millones. Entonces fueron aquellos primeros mártires, hombres y mujeres. Yo siempre digo esto y trato de decirlo porque somos muy machistas en el análisis de la historia. Mujeres que batallaron igual que los hombres. Luego el siglo, luego los siglos, el 16, el 17, pero sobre todo ya en el siglo XVIII, en finales del siglo XVIII comienza a moverse las ideas. Entonces fueron aquellos siglos muy ricos en ideas que se convirtieron en fuerza, que se convirtieron en combustible y que prendieron por este continente y por otros continentes. Así fue el siglo XIX. Así fue el siglo XX también. Grandes revoluciones fundamentadas en ideas, batallas de ideas, como dice Fidel, trincheras de ideas. Ahora, a finales del siglo XX, ocurrió una verdadera hecatombe. No solo en lo político, no solo en lo social, no solo en lo económico, no, en el terreno de las ideas
Se perdieron, creo que casi todas las brújulas. Llegaron no sé cuántos huracanes y se llevaron casi todos los mapas. Se oscurecieron los horizontes, sin rumbo. El mundo entero cayó como en una vorágine, en un laberinto, en una cosa de esas. Miren, antier nada más estaba visitándonos un buen amigo, el presidente de Bielorrusia. Lo llaman desde Washington y desde Europa también. La Europa occidental lo llaman el último dictador de Europa, pero ha sido elegido 3 veces ya, con más de 80% de la votación. Alexander Lukashenko, formado en la era soviética. Estuve leyendo su historial un poco. Fue director de una granja colectiva cuando joven. Era profesor de historia y al mismo tiempo agrónomo, perito agrónomo. Luchó duro en esa época. Y luego, cuando vino la hecatombe soviética, surge él como un líder nuevo. Y bueno, y levanta, mantiene en alto las banderas del socialismo. Irrumpe en la escena política y bueno, y llega presidente de Bielorrusia. Comenzando la década de los 90, cuando la hecatombe aquella de la perestroika y todo el desastre y la implosión y el derrumbamiento de la Unión Soviética y el socialismo llamado real. Ustedes van a Minsk, que por cierto yo tengo una anécdota, no me da pena decirla porque es parte de la tarea nuestra de estudiar el mundo de hoy. En una ocasión, otra vez Fidel, hablando con Fidel, él me habla de Bielorrusia. Y yo lo oigo y lo oigo. Y luego él se da cuenta que yo estoy pensando que él me estaba hablando de una región de Rusia. Y mandó entonces a buscar un libro y me dijo, Chávez, estudia. Ponte a estudiar. Mira, Bielorrusia es un país, es una república. Eso fue hace como 4 años. Que los bielorrusos enviaron un mensaje a través de Fidel, de Cuba, pues, para buscar relaciones con nosotros, que hoy están consolidadas, y más aún con la visita de Lukashenko. Bueno, yo decía, en Bielorrusia, viendo el inmenso desarrollo científico, tecnológico, industrial de aquel país, recordaba, bueno, aquello del científico francés que dijo, en la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Lavoisier, como ustedes saben. La Unión Soviética ya no existe, pero ahí está lo que fue, no desapareció. Ahí están los trabajadores, los científicos, los grandes talleres, los grandes avances. Producto de una de las más grandes revoluciones de la historia. De ese siglo XX, tan rico en ideas, en la batalla de las ideas, en la búsqueda del socialismo. A mi entender, el único camino que nos puede permitir salvar el futuro de la humanidad, el socialismo. Porque el capitalismo es el camino a la destrucción de la vida, de la especie humana.